Joan Laporta es el claro ejemplo de que las segundas partes no siempre salen tan bien como las primeras. Señores, creo que el presidente del Barcelona nos ha dejado una importante lección y quiero leerles una frase que me decía mi mamá cuando era niño, y es que decía: no confíes en todo lo que ves, porque la sal también parece azúcar. Lamentablemente Laporta nos ha dejado más mentiras y cosas negativas en su segundo mandato al frente del Barcelona que cosas positivas realmente, y de todo eso vamos a hablar en este video. Vamos a repasar todas y cada una de las mentiras que ha mencionado el presidente del Barça, así que acompáñame en esta aventura. Comenzamos sin antes desearles un feliz año 2025 al Barça también, esperemos que pueda brillar como en algún momento lo hizo. Pero difícil va a ser con todas las mentiras que les ha contado su presidente. Las tengo todas anotadas acá y vamos a ir repasando lo más rápido posible todas y cada una de ellas. Por eso vamos a comenzar contextualizando un poco. Y es que Laporta llega al Barça por primera vez en el año 2003. Era muy joven, no era el candidato principal en ese entonces, pero había llegado con una promesa que al final fue mentira. Y era que, según él, tenía un acuerdo con el Manchester United para que llegue David Beckham al cuadro culé. Ya sabemos lo que pasó. Beckham terminó en el Real Madrid y en su lugar Laporta fichó a Ronaldinho. No se habla mucho de esto, no es algo que se recuerde con mucha rabia, porque al final le salió bien. Ronaldinho triunfó en el Barcelona y ya sabemos que David Beckham, si bien ganó otros títulos, la Champions, que es el objetivo principal, nunca la pudo levantar. Entonces, salió bien. Eso no quiere decir que el resto de mentiras te salgan bien, ¿no? Porque Laporta es verdad que cierra su mandato bastante bien, porque se ganan 2 Champions en ese tiempo. Y cierra, por supuesto, con el histórico sextete de 2009. En 2010 gana Sandro Rosell las elecciones y termina el mandato de Joan Laporta. Después vienen los años del mencionado Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, en el que el Barcelona se ve un declive importantísimo en cuanto a títulos, en cuanto a rendimiento, en cuanto a plantilla. Y es entonces que reaparece Joan Laporta. Los culés dicen: uno vuelve donde fue feliz, y Joan Laporta regresa a la presidencia. Segundo mandato, y al que accede nuevamente con una promesa, con dos promesas principalmente: la de sanar económicamente al club y la de renovar a Leo Messi. Él había dicho que con otros candidatos el argentino terminaría marchándose del club, así que esa era su principal apuesta. Esa famosa imagen en la que abraza el maniquí era la carta de oro de Joan Laporta, y ya vamos a hablar cómo terminó eso. Pero vamos a comenzar con otras, porque él hizo una campaña de publicidad brutal poniendo letreros a las afueras del Santiago Bernabéu, como esta que estarán viendo en pantalla, que dice: ganas de volver a veros. Esto no sucedió cuando él ya era presidente del club, sino cuando era un candidato. Otra de las cosas que menciona en su etapa de candidato es lo siguiente: frases que envejecieron muy mal. Conmigo el Madrid no ganaba Champions, haciendo referencia a que si él llegaba a la presidencia, el conjunto blanco, el máximo rival, no levantaría ni una sola orejona. El resultado es que Laporta llegó en marzo de 2021 y hasta la fecha el Madrid lleva 2 orejonas, la de 2022 y la de 2024, mientras que el Barcelona en ese tiempo lo máximo que ha llegado ha sido a cuartos de final. Bueno, otra cosa, y esto ya en su etapa como presidente: conmigo no hay temporadas de transición, perder tendrá consecuencias, que es una de las grandes mentiras que ha dicho. Vamos por partes. Conmigo no hay temporadas de transición, y tú escuchabas en 2023 a Xavi diciendo que estaban en reconstrucción, que era una temporada de transición, que el equipo no era tan competitivo porque no tenían dinero para fichar. Entonces, en resumen, una mentira de Joan Laporta. La otra: perder tendrá consecuencias, y después escuchas al presidente, cuando el Barça estaba muy mal en la etapa de Xavi, diciendo que hay niveles de consecuencias, ¿no? Que es algo que no había mencionado en ese entonces. Ya había aflojado bastante el puño. Había prometido también que armaría equipos competitivos, y
vemos que todavía el Barcelona tiene falencias. Por ejemplo, sigue jugando Koundé como lateral derecho cuando no es lateral derecho y en todos estos años no ha podido encontrar a alguien que cubra esa posición con jerarquía, ¿no? El tema de comisiones, y esto no lo mencionan muchas personas, y es que, bueno, él había prometido no pagar más del 5% del traspaso a los agentes, es decir, no pagar tanto en comisiones, no hacer pagos demasiado fuertes o desproporcionados. Y el resultado, yo pongo de ejemplo a Vitor Roque, ¿no? Porque él dijo, no quiero que, como en la etapa de Bartomeu, un fichaje de 17 millones termine saliendo como 40 con el tema de las comisiones. El resultado es que Vitor Roque costó 15 millones, pero podrían ascender hasta los 30 o 40 con las comisiones y con todo lo prometido. Casualmente es algo que sucede cuando Deco llega a la dirección deportiva y ya saben que hay muchas sospechas en ese fichaje, ¿no? Porque Vitor Roque tampoco era un jugador que la estaba rompiendo en Brasil. Otro tema, el Camp Nou, el nuevo Camp Nou. Miren, se supone que el Barcelona iba a poder festejar sus 125 años en noviembre de 2024, ya en el Camp Nou, pero con un aforo, por supuesto, un poco más reducido. Estamos en enero de 2025 y se habla de que el estadio estará listo para finales de este año. Se fue retrasando poco a poco, después dijeron diciembre, después enero, después febrero y ahora parece que no lo veremos hasta finales de este 2025. Algo bastante complicado porque no nos olvidemos que se planea, se había hablado bastante de que la finalísima entre Argentina y España tendría lugar en el Camp Nou en 2026, podría estar corriendo riesgo. Imagino que para 2026 lo tendremos listo, pero a estas alturas y con este historial no lo sabemos realmente. Otra cosa que afecta en el tema del estadio es a la economía, porque primero, en Montjuic no puedes meter a la cantidad de espectadores que meterías en el Camp Nou, no puedes cobrarles tan caro, y tercero, no es un estadio del Barça por lo que tienen que alquilar el estadio. Vamos a una de las más importantes y es la economía del club. Laporta había prometido que en un lapso de año y medio, como mucho 2, el Barça estaría totalmente saneado económicamente y hoy seguimos viendo problemas con la inscripción de fichajes como Dani Olmo, como Pau Víctor. Acuerdos de Nike que no sabemos cuándo se cierran, si ya están cerrados, de qué tratan. El Barça todavía tiene que vender activos que tiene como los palcos del Camp Nou, mal venderlos porque claro, cuando vendes algo a la rápida no lo puedes vender a su precio real y la realidad es que 3 años después el Barça todavía hace malabares en las inscripciones. Hace poco dijo una de las frases más célebres que yo le he escuchado: no estamos en la regla 1-1 porque no hemos querido, y aquí hay que preguntarnos quién asesora al presidente en sus declaraciones, pero de esto ya hablaremos más adelante porque este es otro de los errores y de las mentiras de Joan Laporta. Aquí en la parte de economía quiero agregar un pequeño paréntesis y es el tema de la transparencia. Él había prometido transparencia en todas las operaciones y había mencionado el acuerdo de Nike que no sabemos realmente de qué trata. Es algo que se supone que fue elegido democráticamente, que lo votaron los socios, pero no sabemos ni la cantidad ni sabemos muy bien de qué trata. Nunca se desveló, lo mismo que con el tema de los palcos. No sabemos a quiénes se los vendió y tampoco sabemos por cuánto. Agárrense, fanáticos del Barcelona, porque aquí tenemos la más dolorosa de todas y es el error más grande, además de una mentira, es el error más grande en el mandato de Laporta y se trata de Leo Messi, la partida de Leo Messi, porque mira, también es algo de lo que creo que nunca sabremos a ciencia cierta por qué no pudo ocurrir, pero porque se había hablado de que Piqué había convencido a Laporta de que no lo fiche porque ya no lo necesitaban. Se había hablado mucho de que el Barça no podía garantizarle la inscripción. La realidad es que Messi terminó marchándose y se vio lo que era el Barcelona sin Messi, que le ha costado 2 años competir sin él, porque los 2 años consecutivos terminan en la Europa League y ya el siguiente por lo menos pasan hasta cuartos de final, pero se nota que todavía hay equipos con los que les cuesta mucho competir y Messi, recordemos que esperó hasta el último momento dispuesto a seguir en el Barcelona. Su agente Jorge Messi y su padre también había declarado que esperarían al Barça todo el tiempo que fuera necesario y además que se quedaría a cualquier costo, es decir, que no le importaba incluso jugar gratis, que es algo que no se puede, pero podía haberse dado.
Y al final, la realidad es que Messi no se pudo quedar y no sabemos por qué, y es el error más grande que ha cometido Laporta. Paralelo a esto, a Messi también podemos mencionar el no regreso en 2023, porque Messi había declarado que quería seguir, su agente se había reunido con Laporta, y al final tampoco pudo regresar por el mismo motivo por el que se había ido en 2021. Ahora vamos con pequeñas mentiras y pequeños errores en el mandato de Laporta. Por ejemplo, cambiar a Mateo Alemán por Deco, porque ya hemos visto lo que es Deco en cuanto a fichajes. Su único acierto Hansi Flick, y no sé si habrá sido de Deco o de Joan Laporta. Deco llevó a Joao Félix, a Joao Cancelo, a Oriol Romeu, y hemos visto lo que ha sido el equipo con ellos. Así que aquí también entra el tema de los fichajes, porque son muy pocos las contrataciones con las que la directiva ha acertado. Tal vez Lewandowski, tal vez Rafinha, aunque ha costado bastante tiempo a que se adapte. Podría ser Koundé, que ha servido más como parche que como un jugador regular, digamos. Y no sé qué muchos más pueden entrar. Christensen y poco más. Y terminamos con, es verdad que... Y a ver, para no terminar el primer video del año de manera negativa, es verdad que él ha acertado mucho también, especialmente en su primer mandato, en este segundo no tanto, pero sí tenemos que mencionar el acierto más importante que ha tenido, que ha sido la contratación de Hansi Flick de momento. Es decir, es un acierto, es un potencial acierto, porque de momento Flick ha tenido un mes bueno. Veremos qué es lo que sucede más adelante, pero bueno, de momento podría ser un acierto. Así que nada, si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco mucho, te deseo un feliz año nuevamente, que este 2025 esté lleno de éxitos para ti, te agradecería si te suscribieras, si me siguieras en todas mis redes sociales donde siempre estoy publicando contenido, y nosotros nos veremos en una próxima ocasión. Yo soy Diego FC y te mando un abrazo de gol.